ahora también en un tema nacional muy importante tenemos a Ernesto Núñez con la información sobre esta elección al Poder Judicial que ya viene en 2025. Ernesto Núñez, subdirector de información de Animal Político. Muy buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Hoy te saludo con gusto en nombre de nuestro director Luis Alberto Medina. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien. Muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar en 2025. A ver si nos pudieras ayudar a analizar un poquito qué es lo que se viene sobre todo con este recorte al presupuesto del INE. Pues sí, mira, la verdad es que pues es como muy lamentable lo que está pasando porque estamos a solo, si tú te metes a la página del INE vas a ver que ellos mismos pusieron un contador de los días que faltan para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Es increíble, Ana, pero solamente faltan 163 días. Es decir, estamos a nada, estamos a la vuelta de la esquina de este proceso y hoy en día no se sabe ni siquiera cuánto dinero va a poder usar el INE para llevar a cabo estas elecciones, lo cual es una cosa que probablemente el auditorio diga, bueno, pues el INE tiene mucho dinero y qué sé yo, pero la verdad es que es un proceso electoral muy complicado, más complicado incluso que el que se celebró este año para renovar la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, porque es una elección a la que nunca hemos ido, es decir, estamos acostumbrados a votar siempre por un partido político, y no necesariamente por nombres. Estamos acostumbrados a ir a encontrar una boleta muy sencilla donde uno pone una cruz y ya. Ahora no, ahora va a ser unas boletas distintas en donde vas a encontrar una lista de nombres y tú vas a tener que escribir por lo menos un número, ¿no? Si tú quieres votar por Loreta Ortiz, vas a tener que buscar qué número tiene y poner en una casilla ese número, o a lo mejor poner su nombre completo. Es decir, hay una serie de detalles que ni siquiera se han podido tener y estamos a 6 meses de la elección y ni siquiera sabemos cómo van a ser las boletas, por ejemplo. No sabemos cómo van a ser los manuales de capacitación de la gente. No se sabe si va a haber dinero para hacer una promoción, una difusión adecuada, para que la gente sepa cuántas boletas va a recibir cuando llegue a la casilla, para que la gente sepa cómo votar, para la gente sepa qué está votando. Es decir, yo no sé si en el auditorio exista, por ejemplo, claridad total de todos los cargos que van a elegirse. En total van a ser 881 cargos a nivel federal. Se renueva la Suprema Corte de Justicia por completo, un nuevo tribunal que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales del Tribunal Electoral también, más aparte los tribunales de circuito judicial y los juzgados de distrito. Y luego esto súmale una complejidad, Ana. Por ejemplo, en el caso de Sonora, ya se aprobó una reforma en el Congreso local para también elegir a los jueces y magistrados locales. Entonces, además de esas 6 boletas que ya te dije que van a recibir los votantes, estarían recibiendo 2 o 3 boletas más para elegir a sus jueces locales, de unas listas que todavía no se sabe cómo se van a configurar. Están estos comités de evaluación. Es decir, la verdad es que me parece que estamos llegando a un momento muy delicado en el que el INE está con el tiempo totalmente a contrarreloj y sin recursos para organizar probablemente la elección más importante de la historia en términos de renovación de uno de los poderes de la Unión. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados a elegir el poder legislativo, muy acostumbrados a elegir el poder ejecutivo, pero nunca hemos electo al poder judicial. Yo no digo que no se haga, yo creo que eso de la reforma judicial probablemente esté bien. Lo que no está bien es que no se le haya dado al INE el tiempo suficiente ni los recursos para organizar esta elección. Y yo creo que desde hoy podemos anticipar que va a ser una elección muy problemática, probablemente con muy baja participación, y pues no será una elección que permita al sistema electoral seguir avanzando en un sistema cada vez más confiable, cada vez más eficiente, que cada vez nos deje más certezas sobre el resultado, sino todo lo contrario. Probablemente en ese sentido implique un retroceso democrático, porque van a quedar muchas dudas, porque todo el proceso previo se está llevando a cabo sobre las rodillas, a las carreras, y, insisto, sin los recursos suficientes para ver ese INE al que estamos acostumbrados, ¿no? Ese INE como muy eficaz, ese INE muy cercano a la ciudadanía, ¿no?
Sí, justamente ahí en tu columna, Ernesto, nos hablabas de cómo antes se habían hecho las elecciones, por ejemplo, porque justamente parte de lo que podría pasar o de lo que va a pasar con este recorte es que se van a instalar centros de votación, lo cual justamente comentabas, pues podría disminuir todavía más la participación de los ciudadanos. Y nos mencionabas unos ejemplos justamente de elecciones pasadas donde la participación de los ciudadanos pues no había sido la mejor, digamos, en cuanto a números ahí de la gente que votó. Sí, lo que pasa es que la opción que está encontrando el INE es disminuir el número de casillas. En lugar de poner 172,000 casillas, poner 80,000. No sé por qué le llaman centros de votación, pero bueno, es lo mismo, casillas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú recuerdas, si recuerda el auditorio, cuando hay una jornada electoral, pues uno camina 3 calles o 4 y tiene la casilla, la verdad, muy cerca de la casa, ¿no? Esto va a hacer que al haber menos, pues tengas que caminar más, probablemente subirte a una pecera, un microbús, no sé cómo le llamen allá, un transporte público, o tomar tu coche, o la gente que vive en zonas rurales, pues caminar trayectos largos para llegar a la casilla, y eso pues obviamente va a inhibir el voto, sobre todo en una elección en la que ni siquiera sabemos por qué estamos votando, y en la que compiten personajes que no son tan conocidos. O sea, esta vez no vamos a ver a Claudia Sheinbaum en la boleta, ¿no? Vamos a ver a personajes que son desconocidos totalmente para la mayor parte de la gente. Entonces probablemente eso inhiba la participación. Ahora, esto ya ha ocurrido en el pasado, ¿a qué me refiero? Ya hubo 2 ejercicios el sexenio anterior donde se redujeron las casillas, a una tercera parte de lo normal. En la consulta popular de 2021 y en la revocación de mandato de 2022, ante un recorte similar, el INE lo que hizo fue, en lugar de poner 160,000 casillas, que es lo que había puesto en las elecciones de 2021, en las federales, donde se renovaron varias gubernaturas, la de Sonora, por ejemplo, entre otras, se instalaron en esa consulta popular, que le llamaron juicio expresidentes, y en la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador se instalaron 57,000 casillas. Con eso se redujo en automático los gastos de la elección. ¿Por qué? Pues porque son menos funcionarios de casilla, necesitas menos capacitación y demás. Instalas menos casillas y por lo tanto tienes menos materiales y demás. Bueno, eso no está mal en un ejercicio de participación democrática en la que de por sí se preveía una poca participación. En esas ocasiones participaron solamente el 7% del padrón en consulta popular y el 17% en revocación de mandato. En las elecciones normalmente se vota alrededor del 60% del padrón electoral, y eso le da una legitimidad indiscutible pues a la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, en este caso, o a los diputados, senadores votados el pasado 2 de junio. Si tú en la elección de un poder de la Unión no das las condiciones y la participación se te llega a caer a menos del 10%, Ana, cuidado. ¿Por qué? Porque están naciendo esos cargos electos con menos legitimidad de la que surgen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que sí, de manera muy irresponsable se aprobó esta reforma, se le ordena al INE, haz la elección ya ahorita de una vez. O sea, pudieron haberla mandado a 2027, pero no, Morena y sus aliados se aferraron en que fuera en 2025. ¿Por qué? Porque ese era el capricho de López Obrador. Se aferraron, lo aprobaron, vamos a la elección de 2025 y ahora, además de todo, no le aprueban el presupuesto que pide el INE para llevarlo a cabo. Entonces, me parece, insisto, que estamos en una situación delicada. Es un momento en el que lamentablemente el INE puede salir mal librado, puede, en lugar de abonar a que cada vez tenga más credibilidad, pues esta elección puede ser casi una trampa para el INE, porque la elección no hay manera de que salga bien, y eso generará seguramente, fíjate nada más que paradójico, críticas de parte del oficialismo. Es decir, aquellos que lo obligan a hacer la elección, que le niegan el tiempo, que le niegan los recursos, estoy seguro que serán los principales verdugos del INE el próximo año cuando todo haya salido mal. Y justamente es la primera vez que se hace esta elección en México de puestos muy importantes, y mencionabas ahorita pues que prácticamente no estamos
informados de quiénes son los que van a competir en esta elección. De hecho, se difundió una lista, ¿verdad? Y creo que en febrero se va a cortar esta lista. ¿O cuándo tendríamos ya los nombres de quienes van a contender por estos puestos? Mira, más o menos 44,000 personas se inscribieron para una primera, respondieron a las 3 convocatorias. Cada uno de los poderes de la Unión emitió una convocatoria y creó un comité de selección. Entonces, el Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta Sheinbaum, creó su comité, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial. Crearon sus comités de evaluación con expertos que están revisando los documentos y demás. Ahorita ya se hizo un primer filtro, el llamado filtro de elegibilidad, que consistió básicamente en revisar que los documentos que se presenten sean válidos, que quienes aspiran cumplan con los requisitos constitucionales para ser juez, para ser magistrado, para ser ministro de la Corte. Hay una serie de requisitos que están en la propia Constitución, y digamos, los que ya cumplieron básicamente eso, ya pasaron ese primer filtro. Ahí la lista se redujo bastante, quedaron alrededor de 20,000 aspirantes. Ahora viene una etapa que le llaman idoneidad, es decir, los comités van a revisar ahora sí ya las trayectorias, los currículums, y tienen que llegar a listas que son más o menos 10 personajes por cada uno de los cargos a elegir. Es decir, si son 9 ministros y tienen que elegir a 10 por cada uno, pues cada comité estará lanzando una lista de 90 candidatos a ministros. Pero esto estará listo el 31 de enero. El 5 de febrero esos nombres se meterán en una tómbola para sacar solamente a 3 candidatos. Entonces, lo que tú vas a encontrar en tu boleta el 1 de junio de 2025 es 3 nombres propuestos para ministro de la Corte para cada una de las 9 vacantes de la Suprema Corte, 3 cargos del Poder Ejecutivo, 3 cargos postulados por el Poder Judicial y 3 cargos postulados por el Poder Legislativo. Entonces encontrarás 27 candidaturas para cada una de las 9 vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú ya de esos 27 nombres elegirás el que más te guste para un cargo. Y así te irás cargo por cargo. Como te puedes dar cuenta, solamente en la explicación, Ana, es bastante complejo. Pero bueno, ese es el filtro, el último filtro que se va a aplicar. Habrá entrevistas con los aspirantes, se les preguntará sobre su pasado, en fin, y se llegarán esas listas del 31 de enero, se pasarán por la tómbola y finalmente, por ahí del 12 de febrero, le estarán entregando al INE los nombres de quienes ya pasaron todos los filtros para estar en la boleta. Se imprimirán las boletas, habrá una campaña que básicamente durará 60 días, será abril y mayo toda la campaña. Son campañas también normadas de una manera muy extraña, porque como ahora no hay partidos políticos, pues los candidatos tendrán que hacer pues juntas vecinales o estar haciendo tweets o Facebook Lives o qué sé yo, porque no pueden además gastar de un solo peso en sus campañas, y se irá a la elección el domingo 1 de junio. Bueno, pues sí se escucha bastante complicado, sobre todo lograr todo este acercamiento con la ciudadanía en este corto periodo de tiempo, ¿no? Pero pues seguiremos platicando, Ernesto, sobre este tema seguramente en las próximas semanas. Así es, pues mira, va a ser un tema, yo sé que luego a la gente le parece muy ajeno, pero yo lo que invito es que sí se interese la gente en este tema, porque es tan importante como elegir al presidente, es decir, el Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes de la Unión, y lo vamos a elegir como elegimos diputados, senadores y presidenta. Entonces, sí vale la pena interesarse, sí vale la pena estar pendiente de la información. Seguro aquí en Proyecto Puente se va a estar haciendo una cobertura del tema. Ustedes además tendrán también elección local de jueces y magistrados del su tribunal estatal, así que pues vale la pena hacer un pequeño esfuerzo, informarse y estar al tanto de lo que pasa, querida Ana. Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias y pues que pases una feliz Navidad, nos escuchamos pronto. Igualmente, que estén muy bien, un gran saludo al auditorio. Hasta luego.